Buenas tardes, desde Montevideo transmitimos el Shiur, el tercero en la serie del Mamar Batil Gani 5711, que fue el primer Mamar que el Rebbe dijo al asumir el cargo en primer Yahrzeit del Rebbe anterior, Yud Shvat Tafshin Yud Aleph 5711. Estamos acá aquí les dejo el link donde ustedes pueden buscarlo, el Mamar. Estamos acá en el capítulo 4 del Mamar. Hasta ahora explicó sobre el tema de que lo principal de la presencia de Hashem estaba en esta tierra. Y explicó qué significa lo principal de Hashem y qué significa estar. ¿No? Hasta ahí llegamos los shurim anteriores. Ahora seguimos en capítulo 4. Vine Acheresh Mevar Maimer. Luego que mi suegro, el Rebbe anterior, o sea, el Rebbe se refiere al mamar de su suegro. Acheresh Mevar Mamar, después que explica el mamar de Kar Shchina Betachtonim Aita, que lo principal de la Shchina, de lo principal de la manifestación de Hashem estaba en el mundo físico. וגם אחר כך המשיך משה השביל הארץ, y después también Moshe fue quien volvió a traer la Shechina a la tierra, específicamente, por ser la séptima generación. Omer sigue diciendo en el Mamar, Vikar Giluy Elokut היה בבית המקדש, que lo principal de la manifestación divina aquí en este mundo estaba en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén, o en el Mishkan. Umevía al Zeh Pasuk, y trae como fundamento a esto el versículo que dice Dichtiv, como está escrito, Viasuli Mikdash, que me hagan un santuario, Veshachanti Betocham, y moraré entre ellos. Vamos a subir la siguiente página. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, que me hagan un santuario y moraré entre ellos. בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. No dice en el versículo que me hagan un santuario, moraré en él. אלא בתוכם dice en ellos, en plural, a pesar que había un santuario en singular. בתוך כל אחד ואחד. ¿Por qué dice en plural? Porque se refiere a cada Yehudi, cada integrante del pueblo judío. וזהו, por eso dice, me hagan un santuario, moraré en ellos, dentro de cada uno. וזהו גם כמה שכתוב, y eso es también lo que está escrito, צדיקים ירשו ארץ, los tzadikim heredarán la tierra, וישכנו לעד עליה, y morarán por siempre sobre la tierra. Entonces explica el versículo de otra manera, de tzadikim yeshu aretz, los tzadikim heredarán la tierra, shehu gan eden, la tierra se refiere al paraíso, mipnei shehem mashkinim, porque yishkenu significa, porque mashkinim hacen morar, hainu mamshichim, o sea, hacen atraer al mundo, bichinat shochen ad marom vekadosh, el nivel de Dios que se refiere, al cual se refiere con las palabras Shochen Ad, el que mora por siempre, Marrom Vekadosh, elevado y sagrado. Entonces, ¿por qué es que los tzadikim moran en la tierra? Es porque traen a Dios al mundo. Entonces ella explica el pasuk. ¿No? El pasuk que dice, el pasuk dice, o sea, es un versículo en Salmos 37, 29. Entonces ahí que dice, tzadikim yeshu ares, los tzadikim heredarán la tierra, vishkenu ladalea, y morarán por siempre sobre ella. Eso es el pshat, o sea, el sentido literal. Ahora, lo explica en el mamar del Rebbe anterior, el Rebbe cita lo que su suegro explica, ¿qué significa? Tzadikim yeshu ares, los tzadikim
heredarán la tierra, refiriéndose a Olam Haba, a Gan Eden. Mipnei vishkenu la'ad aleh significa no que ellos morarán por siempre sobre ellos, sino es una explicación. Debido a que ellos hacen morar al Ad, a Dios que se llama Shochen Ad, sobre la tierra. Mashkinim, porque hacen Shochen, hacen morar, Bechinat Shochen Ad Marom Vekadosh, el nivel de Dios al cual nos referimos con las palabras Shochen Ad, el que mora para siempre, Marom Vekadosh, elevado y sagrado, Shehiye Bigilui Lemata, para que se manifieste reveladamente aquí en la tierra. Y acá entre paréntesis dice, Hañana de Shochen Ad y no me va a Bemamar, ese tema que decimos de que hay un nivel de Dios al cual nos referimos con las palabras Shochen Ad, el que mora para siempre, esto no lo explica en el Mamar, Torah, si lo explica en el Kotei Torah, al Pi Mamar HaZohar, de acuerdo a lo que dice en el Zohar. Ok, eso es lo que significa el versículo que Dios dice en Cantar los Cantares, Batil Gani, yo vine a mi jardín, y se explica lignuni, que es a mi palio nupcial, Makom Shia Ikro Batchila, al lugar donde estaba su esencia originalmente, de Ikar Shkina Betachtonim Haita, porque lo principal de la Shkina, la manifestación, la residencia o manifestación principal de Dios, estaba aquí en este mundo físico. De Hainyanhu, el tema es, o sea, Biur Hainyan Lavin, para explicar el tema para entender, ¿por qué lo principal de la Shekhinah estaba principalmente en el mundo físico? La finalidad última y el objetivo último por el cual Hashem creó a todo el mundo y a toda la existencia, porque Dios deseó tener para él una morada en los mundos inferiores. Ahora va a explicar. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que dijo? Lo que está diciendo es de vuelta, o sea, de que la presencia principal de Hashem no está en los mundos superiores, sino aquí en este mundo físico. הנה רבינו, אז כמבאר בזה, el Alter Rebbe explica esto, שתכלית השתלשלות העולמות, que la finalidad de toda la creación, de toda la existencia, viridatam y todo el desencadenamiento, y todo el descenso de las expresiones divinas, y no bishvil olamot elyonim, no fue o sea, el objetivo no fue los mundos superiores, los mundos espirituales, porque todos los mundos superiores donde Dios se revela de una manera muy elevada, todo eso es un descenso para Dios. Y no podemos decir que todo el mundo fue creado para que Dios baje, para que Dios descienda. O sea, cualquier revelación divina es nada más que un descenso para Dios, porque Dios en su esencia está por encima de revelarse. Ahora va a explicar por qué cualquier revelación divina se considera un descenso para Dios. Es sabido de la creación ex nihilo, la creación de algo desde la nada, es el poder de hacer eso, está solamente en la esencia de Dios. Como y como explica en el Igeret HaKodesh, que es el cuarto libro del Tanya, y ahí en el capítulo que empieza con las palabras Ihu Vechayohi, ahí explica Hashem Hutov Yatzmuto, de que la esencia de Hashem, Shemitziutohu Miyatzmuto, ve'ein lo ilah kodemet chas v'shalom, hu levado b'kocho v'yechalto livro yesh me'ain ve'efes hamuchlat mamash. O sea, es así, de que la esencia de Dios, que no tiene origen, o sea, cuya esencia, cuyo origen es en sí mismo, ese punto es, o sea, ese nivel de Dios, si podemos hablar como nivel, ese aspecto de Dios, esa
característica es quien tiene el poder de crear algo de la nada. O sea, que Dios mismo, que no viene de ningún origen, de ningún creador previo, sino que su existencia es de sí mismo, es capaz de crear algo de la nada sin ninguna otra causa anterior. Hainu, o sea, שההתהוות אינה מהגילוי כי היא מהעצמות. Aquí es un punto muy básico, de que la creación del mundo no es resultado de la revelación divina, sino de la esencia divina. La creación del mundo no es porque Dios explicó al mundo que tiene que existir. No es a través de una revelación, sino a través de un poder esencial que Dios tiene. Vimkein, por lo tanto, y אפשר לומר שתכלית ההתהוות היא בשביל עולמות עליונים. Entonces, siendo de que la creación del mundo de la nada viene de la esencia de Dios, no podemos decir que el objetivo es para la manifestación que llega a manifestarse en los niveles superiores de revelación. שגם עולם האצילות הוא גילוי ההלם. Porque también el mundo más elevado, o sea, el nivel más elevado de revelación, que se llama el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación, ahí también es nada más que la revelación de algo oculto. Y si decimos la revelación de algo oculto, implica que ya existía de alguna manera, aunque sea en un nivel oculto. Entonces es un descenso. El nivel más alto de revelación es un descenso en relación a la esencia. Porque cualquier revelación intelectual o emocional no es tan pura como cuando estaba en su estado previo a la revelación. Cuando yo tengo una idea que en mi cabeza, después la explico a otro, nunca va a poder expresarse plenamente con la claridad como yo la tengo en mi cabeza. Lo mismo con los sentimientos. Entonces, la revelación, la expresión, la exteriorización de una idea, de una emoción, es indefectiblemente inferior a cómo esa idea o ese sentimiento está en su estado previo a la expresión y previo a la revelación. Entonces, si decimos de que el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación, es el nivel máximo de revelación divina, el mero hecho que decimos que es una revelación implica que es una manifestación de algo que previo a la revelación estaba en un estado más elevado, más puro, más profundo, y por eso no se pudo percibir. Entonces, al llegar al nivel de la revelación, es ahí donde se llega a percibir. Eso implica efectivamente un descenso, una condensación de ese sentimiento, de esa idea. Entonces, no podemos decir que el mundo fue creado para la revelación, porque la revelación en sí es un descenso en relación a la realidad previa a la revelación. Y además, el hecho que es nada más que la revelación, entonces no podemos decir que la esencia está para la revelación. La revelación está al servicio de la esencia, no la esencia al servicio de la revelación. Entonces, si el mundo fue creado por la esencia divina, no podemos decir que el objetivo es para la revelación, ya que la revelación es un nivel inferior que esencia. Sino de que la finalidad es este mundo físico, porque en este mundo físico es donde se manifiesta la esencia divina, y la esencia no se manifiesta en los mundos de la revelación, en los mundos espirituales. O sea, está como yo me manifiesto y después está como yo me explico. Cuando yo me explico, la explicación no soy yo. Es una descripción de lo que soy, pero no una expresión de lo que soy. En cambio, cuando hago algo que yo quiero, ahí expreso a mí mismo. Y la expresión de mí mismo
es superior a una descripción y una explicación de mí mismo. Entonces, este mundo físico, que solamente pudo llegar a existir por y debido a esa esencia divina, manifiesta algo mucho más esencial y mucho más profundo que lo que puede expresarse en los niveles muy elevados de comprensión y entendimiento. וכמו שמבאר הדמור האמצעי בפרשה זו, y como el mito del Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, el hijo del primer Rebbe, explica en esta parasha, Parashat Beshalach, Binyan Hefresh ben Olamot Elyonim el Olam Hazeh, ahí explica la diferencia entre los mundos superiores y este mundo físico. Voy a subir la próxima página. Entonces, de Bolam Hazeh nirgash metziuto mi'atzmuto. La diferencia entre, como explica mi Rebbe, el segundo Rebbe, es un mamar sobre este tema, la diferencia entre los mundos superiores y este mundo físico. De Bolam Hazeh, en este mundo nirgash se siente shemetziuto mi'atzmuto. Este mundo se siente de que este mundo viene de sí mismo. No se percibe en este mundo de que viene de otro lado. O que me voar בהמשך de Rosh Hashanah de Haishate, como se explica en la serie de Mamarim de Rosh Hashanah de ese año. Hahefresh ben Nivra ve'or. La diferencia entre una creación y luz. Ve'or hu raya lamaor. La luz implica la existencia de una luminaria. De que Shanu Roim Or, cuando vemos luz, ahora la luz misma indica y demuestra y revela que hay una luminaria. ¿Qué es la luz? La luz es la expresión de la luminaria. En cambio, un ser creado, una existencia física, no solamente que no manifiesta un creador, sino más todavía, lo oculta de alguna forma. Al contrario, al contrario, siente de que su existencia viene de sí mismo. Es nada más que entiende, o sea, razona de que el mundo no puede crearse a sí mismo, y entonces llega a la conclusión de que tiene que haber un creador. Por eso es por inferencia y por análisis intelectual. No es como la luz, que la mera existencia de luz implica una luminaria, porque no hay luz sin luminaria. En cambio, la existencia física proclama una existencia independiente. Uno deduce que tiene que haber venido de algún lado, pero no es evidente y no es algo obvio. Y a pesar de que es nada más que en su sensación, en su sentimiento, y no implica nada radicalmente diferente, no obstante, eso mismo, el mero hecho que pueda sentirse de que viene de sí mismo, que no tiene un creador, ¿por qué es que nosotros sentimos de que somos seres independientes y no dependemos de nada y de nadie? Es porque provenimos de la esencia de Dios, que realmente no depende de nada y de nadie. O sea, nosotros tenemos esa sensación porque provenimos de una realidad que es así,
Y entonces nosotros sentimos que somos así, aunque no somos así. נמצא מובן, resulta entonces entendible, perdón, antes de eso. En cambio, en una idea no existe eso. Cada idea proviene de otra idea, o sea, 2 más 2 son 1 porque 1 más 1 son 2 y 1 es 1, y entonces cada secuencia intelectual racional tiene una fundamentación que lo lleva para atrás. Y de hecho, a todo nace un axioma que no tiene un creador, o sea, de dónde proviene, ¿no? Y por eso, de hecho, dice el Rambam al principio, ya de Hazaká Yisoda Yisodot Vamud Chochmot, o sea, que el axioma, los axiomas, es de que Hashem existe, porque eso es, digamos, el fundamento de todo fundamento, es ese. Ahí empieza en un punto que no tiene nada antes de ese punto. De todas maneras, siendo de que Hashem nos creó, podemos decir que es axiomático que Hashem nos creó, y entonces por eso nos sentimos como seres independientes, que nuestra existencia no depende de nada. Entonces se entiende entonces, que el objetivo, la intención en la creación, y todo el desarrollo de los mundos espirituales, no es para los mundos espirituales cuyo tema es revelación, sino que el objetivo es este mundo físico, que tiene la percepción que no es una revelación, sino que es algo independiente, algo esencial. O sea, siente que su esencia, de su existencia, es de su esencia, que no depende de nada. Yo estoy, no tengo que explicar cómo estoy. ¿No? Entonces, a través de trabajar en este mundo, en esta realidad, a través de transformar y a través primero de subyugar, después a través de transformar este mundo físico, esta realidad física, se revela la esencia, es por eso de que el mundo fue creado, para que se revele y se manifieste la esencia de Hashem. O sea, no para que entendamos a Hashem, sino para que plasmemos la esencia, la voluntad de Hashem mismo. Por eso mucha gente que dice, no, yo no tengo que hacer una mitzvah, me siento muy judío y entiendo, o sea, soy un judío en las ideas, en mi fe, tengo mucha fe y sentimiento. Eso es una falacia, eso no es judaísmo. ¿Por qué? Porque al entender a Dios es una conexión parcial y uno solamente puede llegar a entender una parte muy limitada, y no es ese el objetivo por el cual el mundo fue creado. Las mitzvot no son elementos, herramientas para poder llegar a entender y sentir, no son medios. Las mitzvot son la voluntad de Hashem. El entender y sentir son medios para enriquecer esa actividad, para agregar una dimensión espiritual, ¿no? Son como alas que hacen volar al acto de la mitzvah. Pero la mitzvah no es un medio que nos ayuda, no son símbolos y rituales que nos ayudan a sentir y pensar. Y si siento y pienso sin eso, no son necesarios. Al revés. La esencia es este mundo físico, es el objetivo, que hagamos las cosas. Uno que entiende y siente y no hizo la mitzvah, no cumplió nada. El que cumplió la mitzvah sin entender y sin sentir, sí cumplió con la mitzvah. Entonces el punto es, como explicamos recién, de que Hashem, el objetivo es esta realidad física, es aquí donde se juega el partido, es acá, este mundo físico es el objetivo por el cual Dios creó todo, para poder llegar a plasmarse, manifestarse a sí mismo en un mundo que parece haberse creado o haber existido desde siempre. Seguimos capítulo 5. Ahora vamos profundizando en este tema. Entonces, no solamente, dice el Rebbe, no solamente de acuerdo a la opinión que trae el Tzemach Tzedek, שגם הכלים לאצילות הוא גילוי ההלם, ולשיטה זו הרי בוודאי אין הכוונה בשביל האצילות, כרי זה ירידה ורק גילויים, אלא גם לשיטה השנייה שמביא שם שכלים הם בריאה יש מאין, הנה מבואר בכמה מקומות שמה שאנו אומרים שהכלים הם בריאה יש מאין,
אין הכוונה יש מאין ממש, כי אם זהו דווקא לגבי האור, מפני ששורש הכלים הרשימה שהוא בחינת הלם, ולכן גם מציאותן באופן שמקורם בהלם. לכן לגבי האור הם כמו בריאה יש מאין, אבל לגבי הרשימה הם גילוי ההלם. אם כן מובן, דאין הכוונה לעולמות עליונים, כי אם העבודה בעולם הזה תתקפה והתהפכה. Entonces explica acá lo siguiente, es algo muy refinado, muy abstracto, y es así. Cuando yo quiero explicar algo, uso palabras. Las palabras son vehículos por medio de los cuales transmito una idea. Ahora, ¿cuál es la relación entre la idea y las palabras que utilizo? ¿Sí? Cuando yo estoy hablando ahora, hay dos dimensiones. El concepto que estoy transmitiendo y las palabras por medio de las cuales transmito el concepto. Eso en terminología cabalística se llama orot, luces y kelim y recipientes. Y la idea es esa, el contenido y la forma por medio de la cual se transmite, se manifiesta el contenido, ¿no? Uno puede tener una idea y después le falta elementos para plasmar la idea. Entonces tiene ideas brillantes, pero le faltan elementos para plasmar. Después puede haber una persona que tiene toda la capacidad de plasmar, pero le falta la motivación de hacerlo. Ahí tenés recipientes sin la luz, sin el contenido, sin la vida, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto que podríamos decir entonces que la luz es de hecho algo infinito. Los kelim son los limitadores, lo que estructuran y limitan. A través de limitar permite una estructuración, estructurar la cosa. Sí, obviamente hay también estructurar y ordenar la transmisión de la idea. Ahora, hablamos de una idea y las palabras por medio de las cuales estoy transmitiendo la idea. Ahora vamos a ir un poco más para atrás. Antes que yo hablé la idea, pensé la idea. Y en el pensamiento también hay dos dimensiones. La idea y las palabras de pensamiento, las letras de pensamiento que utilizo con las cuales pienso la idea. Porque pensamiento no es igual a intelecto. Yo puedo pensar que 2 más 2 son 5. Puedo pensarlo. Yo acabo de decirlo. Para decirlo tenía que haberlo pensado. No puedo entenderlo porque es inentendible. O sea, intelectualmente es imposible entender que 2 más 2 son 5, por más que es posible pensarlo. Eso indica que pensamiento es una herramienta del intelecto, no es idéntico al intelecto. Bien, ahora, ahí la diferencia entre, el tipo de letras que uso cuando pienso una idea es mucho más sutil y abstracto que las letras que utilizo para hablar. Y ni hablar, letras que utilizo para escribir. O sea, son las 3 vestimentas del alma: el pensamiento, el habla y la acción. Podemos decir, por ejemplo, que son como 3 capas de ropa. Está la ropa gruesa con la cual uno sale a las nieves ahí en Norteamérica. Después está, cuando entra a su casa, saca la ropa gruesa y está con su ropa común, formal. Y después saca la ropa y se queda con la ropa interior. O sea, de que hay distintos tipos de ropaje de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la función y de acuerdo al mundo externo con el cual viene en contacto. Con un mundo frío y agresivo externo tiene que ponerse una ropa mucho más protectora. Frente a un ambiente no tan amenazante pone una ropa no tan impenetrable, ¿no? Pone una ropa linda, digamos, y después cuando está en su intimidad usa una ropa más íntima. Y lo mismo con las palabras. Para explicar algo en el plano de la escritura, uno utiliza palabras mucho más estructuradas que cuando habla, y cuando hablas mucho más estructurado que cuando piensa para sí mismo. Muy bien.
Ahora, todo esto lo que acaba de decir es un ejemplo para entender un poco el origen de las cosas. De dónde viene esa sinergia o simbiosis original entre contenido y continente. Entonces, de hecho, en las enseñanzas cabalísticas, eso viene ya desde el comienzo de la creación del mundo. Ya desde entonces encontramos esas dos dimensiones. Antes, según la descripción luriana de la Rizal, de la creación del mundo, estaba la presencia de Dios llenando toda la existencia. Entonces, para crear el mundo, Dios tuvo que retractarse. Y ahí dejó una huella. ¿Ok? Y en ese vacío donde dejó una huella, ahí introdujo un rayo de manifestación. ¿Ok? El Tzimtzum, exactamente. ¿No? Con todo este tema de Tzimtzum hay todo un lío bárbaro, porque hay distintas opiniones. Si el Tzimtzum es literal o figurativo, y si es en Dios mismo o solo su manifestación. Las cuales enseñanzas hasídicas es una contracción virtual solamente en el nivel de revelación divina, ¿no? Y no una contracción real en Dios mismo. Pero lo dejamos para otro momento. No quiero distraerme del tema. Le traigo este tema para entender lo que estamos hablando acá. ¿Ok? Entonces volvemos de vuelta. Capítulo 5. Ni hablar de acuerdo a la opinión que cita el Tzemach Tzedek, שגם הכלים דאצילות הוא גילוי ההלם, que también los kelim, también las sefirot de Atzilut son una revelación de algo, una revelación de lo oculto. De Leshita Zu, bevadai na kavana b'shel Atzilut, que de acuerdo a eso, ni hablar de que el mundo no fue creado para el mundo de Atzilut. Porque es nada más que un descenso y nada más que una revelación. El Gam la Shita Shniya, sino también de acuerdo a la segunda opinión, Shemeivishan, que trae ahí, Shakelim Himbria Yeshmiayin, que los Kelim, que las Sefirot, que las letras son una creación, algo de nada. Porque podemos decir que las letras provienen de un nivel anterior, un nivel más abstracto. ¿Sí? O podemos decir, no, las ideas van haciéndose más palpables. Una idea más tangible es nada más que la manifestación de la misma idea como estaba en un estado anterior. Pero las palabras son nada que ver. La palabra que uno utiliza no nace de la idea. Es simplemente una existencia independiente por medio de la cual la idea se manifiesta. Entonces, en eso está el punto acá. Si las letras nacen de la idea, o si lo que nace una cosa de otra es un nivel de comprensión, de un nivel más abstracto de comprensión, pero las palabras que uno utiliza no provienen de la idea, sino que son vehículos creados de la nada, por medio de los cuales se manifiestan las ideas. Entonces, esos son dos opiniones que traen en cuanto a los kelim. Si los kelim, los vehículos son una creación de la nada, por medio de la cual se manifiesta el contenido, o si los vehículos nacen de la idea en sí. Entonces dice de que de cualquier manera, si decimos de que los kelim, los vehículos, los recipientes son nada más que la manifestación, la revelación de algo que ya estaba en un nivel anterior, más abstracto, más oculto,
Entonces, según esta opinión, por supuesto que el mundo no fue creado para eso, porque cualquier revelación es un descenso en comparación a la esencia. Sino también de acuerdo a la opinión que dice que los Kelim son una creación de la nada, el Gamma Shita Shnia, también de acuerdo a la segunda opinión, Shemevisham, que el Tzemach Tzedek trae, Shakelim Himbria Yesh Miyayin, que los Kelim, los recipientes son, los vehículos son una creación de la nada, tampoco es literalmente así. Nemivar B'Kamei Mekamot se explica en varios lugares, Shema Shanu Omrim Shakelim Himbria Yesh Miyayin, que lo que decimos que las letras son una creación de la nada, Eina Kavanah Yesh Miyayin Mamash, la intención no es decir que es una creación de la nada misma, sino en comparación al contenido, el continente es una existencia que apareció de la nada, o sea, de que no nació de una etapa anterior. Porque la raíz de los utensilios, de los recipientes, entre comillas, los kelim, viene de la huella que hubo cuando Dios se ausentó virtualmente, y eso es Bichinat Helen, de ese ocultamiento, de ahí vienen, es el origen de las letras que ocultan a la vez que revelan la idea. Entonces también su existencia es de tal manera que su origen está en el ocultamiento. Entonces, en comparación al contenido, en comparación a la luz, su existencia es como de la nada, porque su origen es el ocultamiento, o digamos la nada. Pero es una nada virtual, no una nada real. Como el ejemplo que usamos de un profesor que entra a la clase. Hay dos tipos de profesores, o el mismo profesor puede usar dos métodos para enseñar. Uno es dando una clase y otro es hacer una pregunta y callarse y escuchar las respuestas de los alumnos. Entonces, si uno entrara a la clase en este momento, ¿qué ve? El profesor no está haciendo nada, está parado, todo el mundo está hablando y él nada. Ahora, ¿el profesor está haciendo nada o está haciendo algo? Está enseñando a través de ausentarse. Entonces, una forma es manifestarse a través de lo que dice, y otra es de ausentarse. Con la creación del mundo, la esencia del mundo, y ahí que son, digamos, que es pero no es de que axiomático, viene previo. En relación a son nada más que la de que esas letras, ya que Dios es ¿no? ¿Qué es palabra? ¿En qué entiende de que eso no es? Y entonces no puede palabras y letras, sino de que el mundo fue creado de ninguna creación de la nada, fue evolviendo existencia. De que podemos, no en el sentido de evolución que evoluciona de significa una creación de la ciencia que dice que ocurrió al mundo de la nada. Big Bang físico con el concepto ese.
proceso de evolución. Pasa por una evolución. Y únicamente pasar. No previa. Y a pesar de que agregamos en un mundo de actitud, entonces como decimos, decimos de que hacemos agregar un mundo de absolut, porque últimos este mundo físico. Entonces, la próxima página. Genial, Zé. Esta pregunta explica como la gente usa luces como luces que están no están para Atzilut, que לצורך עולם התחתון ואינם מתגלים באצילות. Su objetivo es para este mundo físico, ¿no? Y no se revela en el mundo de Atzilut. זהו מה שמבאר אדמו"ר נשמתו עדן, y eso es lo que explica el Rebbe Rashab, el cuarto Rebbe de Chabad, el quinto Rebbe de Chabad, בעניין Mashiach Shalom שהכוונה הוא בשביל עולמות עליונים, el hecho que decimos que no podemos decir que el objetivo de la creación del mundo es para los mundos superiores, הואיל ולהם ירידה מאור פניו יתברך, siendo de que para ellos esos mundos son un descenso en relación a Dios, שהפירוש בזה הוא, la explicación es עולמות עליונים עניינם גילויים, porque los mundos superiores, su razón de ser, su definición es revelación. שזה ירידה, que eso es un descenso en relación a la esencia. Cualquier manifestación, cualquier revelación es un descenso en relación a la esencia. וגם שהעצמות מובדל מן הגילויים, que también la esencia está por encima de revelarse o no revelarse. Así como no podemos decir que una idea es muy profunda, no la puedo tocar, ninguna idea se puede tocar. Tocar no pasa por ningún nivel de intelecto, son dos realidades diferentes. Entonces, lo mismo, la esencia está por encima de revelaciones. El atachlit o la finalidad es este mundo físico, porque así se le ocurrió, se le antojó a Dios, a él se le antojó que él quiere tener la satisfacción cuando se subjuga la sitra achra, cuando se subjugan las fuerzas negativas, y se transforma la oscuridad en luz. Dios